Estados Unidos, en la República Argentina. Él sabe que es cierto, no me lo va a negar. Vamos a dar la bienvenida. Muy buenas tardes, Pablo, Juan Pablo y Evangelina te saludan. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Me hiciste dar un ataque de risa, me atraganté, casi me Ah, muero. No, ¿por qué? no, por favor, no es la idea. No es la idea, no, No, todavía no, no. bueno, Después, está bien, pero que no son los exagerados ustedes. un poco. Neuquinos, faranduleros, eso. Bueno, dale, veamos. Un poco, pero bueno, vos sabés que no miento, que sabés muchísimo, que venís trabajando y sos uno de los primeros que viene trabajando los Estados Unidos, sos un referente aquí en la Argentina y por supuesto queríamos charlar con vos. Vos en este momento, ¿en dónde estás, Pablo? Yo estoy viviendo en un pueblo en Córdoba. En un pueblo en Córdoba. Bien, perfecto. ¿Hace mucho que no venís para aquí, para la zona de Neuquén? Muchísimo. Muchos años, ¿no? Yo recuerdo... Muchísimo, porque ahí las profesoras Favaro y Burno no me invitan. A Favaro y Epa. Horno no te invitan. Bueno, te van a estar. Exactamente. Yo las invité a que escuchen, así que espero que recojan el guante y hagan las cosas que tienen que hacer para que vuelva Pablo. Tuve la posibilidad de ir a una de las jornadas de historia con Pablo y la verdad que es más que interesante, así que esperemos, no sé si 2016, pero 2017, tenerte acá. Pablo, Cómo no, sería un gusto. queremos consultarte, más que nada, lo que se viene en Estados Unidos y en América después de las elecciones, ¿no? ¿Qué es lo que pasa después de que Donald Trump haya ganado las elecciones en Estados Unidos? Como primer pregunta, y como segunda que se me ocurre ya, es si era lo mismo o no que gane Hillary Clinton o Donald Trump, a nivel económico político. La parte más simple, no era lo mismo. Bien. Lo que no quiere decir es que no sepa cuál de los dos podría haber sido peor. Bien. Todo Ajá. depende dónde estás ubicado y quién sos. Claramente, para el norteamericano medio que vive en Estados Unidos, era preferible Hillary que Donald, aunque Hillary representaba, desde el punto de vista de libertades cívicas, esas cosas. Sí. Aunque claramente Hillary Clinton ya venía desde la presidencia de su marido cercenando libertades y derechos. A ver, no olvidemos que realmente en Estados Unidos, desde el año 94 hasta ahora, digamos, han gobernado los demócratas por todos los años, excepto 8. Y en ese proceso se aprobaron leyes patriotas, la posibilidad de desaparecer gente, campos clandestinos de concentración, se avanzó en la guerra, el belicismo y la intervención a nivel internacional, los drones, bueno, ¿qué te gusta? Golpe de Estado parlamentario, etcétera. Esto significa básicamente que la política exterior, o sea, para aquellos que no vivíamos en Estados Unidos, la de Hillary era bastante más complicada. Proyecto de confrontación abierta con Rusia y con China que podía llevar a una tercera guerra mundial, los problemas de los neofascistas fomentados desde el Departamento de Estado en Ucrania y en las repúblicas bálticas, etcétera. Bien, habiendo dicho eso, porque de repente mis estudiantes piensan que cuando yo planteo estas cosas, entonces si Hillary es mala, Trump tiene que ser bueno. Claro, como que hay una dualidad. Exacto. El problema que tenemos aquí es que todos son malos. Son malos en distintas formas y en distintas maneras. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Trump es literalmente una persona que va a profundizar una cantidad de cuestiones en la política interna norteamericana en términos de cercenamiento de derechos, de libertades, niveles represivos, y va a dar pie a auges racistas, etcétera. Es posible que haya niveles de distensión en términos de Rusia y China en términos internacionales. Eso no quiere decir que a los latinoamericanos nos vaya a ir bien. Claro. Lo más probable es que se continúen con la política que venía de época de Obama hacia América Latina en términos de apoyo de decirle derecha es casi ridículo, de la ultraderecha colombiana, o sea, del no en Colombia, que se continúen con las políticas desestabilizadoras hacia Venezuela, que se profundice en las presiones sobre los diversos gobiernos
que mantienen alguna forma de independencia política, tipo Venezuela, tipo Bolivia o Ecuador, que se haga marcha atrás frente a las aperturas en torno a Cuba, etcétera. ¿Esto por qué? Y porque Trump tiene como apoyo central hacia su gobierno sectores, por ejemplo, de los exilados cubanos, de la gusanera así llamada, y los sectores de ultraderecha en América Latina. Claro. ¿No te da la sensación, ha recibido también de la opinión pública, que en el momento que gana Trump, las miradas eran, sucedió lo que nadie esperaba, o que la mayoría, por lo menos desde la mirada que había de la República Argentina o del el hemisferio sur de América, no todo lo que es Sudamérica, como que sorprendidos ganó el más peor, como dicen por aquí? Sí, bueno... la sensación, digo, ¿no? A ver, nadie esperaba que ganara. ¿Sí? Hay muy pocos que pensaron que podía ganar, eso no me incluye, yo pensé que iba a perder Trump. Claro. Pensé, de hecho, yo pensé que iba a perder en el colegio electoral e iba a ganar en el voto popular, y fue exactamente al revés. Hillary ganó por casi 700.000 votos el voto popular y perdió en el colegio electoral. Claro. Creo que parte del shock es, a ver, todo también depende de quién. Sectores medios, universitarios e intelectuales, como un servidor, estábamos en shock que un animal como este llegara al gobierno más poderoso de la Tierra. Exacto. Es más o menos como cuando escuchabas hablar a Berlusconi, Sí. decir que él se acostaba con chicas menores de edad porque ¿qué preferían? Que fuera gay. Y Claro, se lo celebraban una cantidad de italianos, incluyendo mis familiares. Digamos, una barbaridad absoluta en ese sentido. Para nosotros un shock que revelaba que muchos de lo que habíamos pensado que eran avances en términos de tolerancia, convivencia, criterios, consideración, no eran mucho que digamos, al contrario, se habían empeorado en los últimos tiempos. Para una cantidad de sectores poderosos, digamos, desde Macri hasta los alemanes, se habían jugado ampliamente al triunfo de Hillary, estaban convencidos, y eso implicaba una continuidad de políticas, de relaciones que tenían, de acceso a la Casa Blanca, etcétera, etcétera, que de repente cuando gana este buen muchacho hay que volver a empezar. De hecho, muchos habían invertido dinero en la campaña de Hillary. O sea, no nos olvidemos que Hillary gastó casi 4 veces más en la campaña electoral que Trump. Recién te estaba, Pablo, perdón que te interrumpa, recién te estaba escuchando hacer este análisis de todo lo que parecía que hubiera sido el gobierno de Hillary si es que ella ganaba estas elecciones, y me preguntaba, lo que hemos hablado ya con otros referentes sobre este tema, si el triunfo de Trump se debe a un voto castigo o hacia lo que había sido el gobierno de anterior. De Obama. Mirá, el 43% de los votantes de Trump dicen que lo votaron porque votaron en contra de Hillary. El 30% lo votaron porque eran de sus votantes, porque eran votos republicanos tradicionales, o sea, entre una candidata que no les gustaba y un candidato que no les gustaba, votaron a su partido de siempre. Claro. Solo un 27% de los votantes de Trump dijeron que lo votaron convencidos de que iba a ser algo bueno. Claro, es muy bajo. Es un voto castigo, sí. Sí, tal cual. Sí, en referencia a lo que va a ser la política internacional de los Estados Unidos y la relación que tendrá, por ejemplo, con países como Rusia, como potencias como China, ¿cómo visualizás vos que van a ser este tipo de relaciones después de las declaraciones de Trump, ¿no? En referencia a que iba a tratar de acercarse, ¿cómo lo ves vos? Y por lo pronto está tratando de acercarse. Su nuevo asesor de seguridad nacional, Flynn, es una persona de ultraderecha, guerrero frío, pero que tiene históricamente unas relaciones muy buenas con Putin y que no está de acuerdo en el enfrentamiento directo y abierto. Hay que ver cómo funciona esto. A ver,
Pensemos un poco, la presidencia de Estados Unidos no es un tipo solo. La presidencia de Estados Unidos, igual que en cualquier otro lado, es una cantidad de juegos, de grupos de interés que presionan y plantean distintas cosas. Sí. Entonces, la política de una nación en general tiende a no ser simplemente la política de un individuo, aunque este individuo puede darle matices particulares y puntuales. ¿Tá? Sí. Entonces, ¿hasta dónde Trump va a poder variar o modificar? Es más que discutible. Es como decir, suponiendo que Macri fuera una persona que no es Macri, ¿hasta dónde él querría modificar el neoliberalismo económico en la Argentina? Claro. Más que discutible. Sin tener sí. que hacer una revolución, ¿no? Claro. Totalmente. Bueno, claro, en referencia a esto, y es lo que estás diciendo vos, todos, tanto Trump como Hillary Clinton, terminan respondiendo siempre al establishment, y en ese sentido creo que lo que más nos preocupó de golpe fueron las declaraciones tan honestas, por decir de alguna manera, por más xenófobas, discriminadoras hacia las mujeres, ¿no? Creo que eso fue lo que más impactó. De todas maneras, las políticas que iban a seguir ambos es la misma. ¿Cómo ves la relación que tendrá Mauricio Macri o la política que tendrá la Argentina para con los Estados Unidos? Yo vuelvo a insistir, no creo que cambie demasiado. Sí. Donde está la gran discusión es que es la famosa lluvia de dólares. O sea, que el gobierno argentino actual esperaba, o espera, o sigue deseando, sueña, no sé cómo determinarlo, una inversión de una inmensa cantidad de dólares que vengan en inversión a la Argentina. Todo el mundo cree, no sé por qué los mismos capitalistas creen que los empresarios son Santa Claus. Es una cosa estrambótica esto. Sí. Bueno, y ahí están preocupados por los proyectos de desarrollo que tiene Trump en términos de Estados Unidos. O sea, para ver en concreto, Trump ha planteado que quiere hacer un desarrollo de infraestructura inmenso en el caso norteamericano, y si esto ocurriría, digamos, esto va a absorber mucho del crédito mundial y de los dólares disponibles que de otra manera podrían venir con más facilidad de Argentina. La Argentina tendría que competir con tasas de interés más altas. Esto también es relativamente discutible, a ver qué es lo que va a pasar y cómo, porque cuando se habla de desarrollo de infraestructura, uno se imagina el Estado norteamericano construyendo caminos. Claro. Sí. Y la realidad es que lo más probable el día de hoy es que si lo hace, que emplee empresas privadas, o sea, Lázaro Báez norteamericano, Claro. para construir caminos. Y hasta dónde eso es eficiente, etcétera, es más que discutible. Quería preguntarte respecto de este análisis que has hecho a nivel histórico de Estados Unidos y la reflexión que hace el votante. Recién hablábamos del bajísimo índice de las personas que efectivamente eligieron a Trump como su candidato a presidente. Y ¿cómo es este paralelismo respecto de cómo se va tergiversando quizás agravando o agrandando la cultura del consumo, y consumir a un candidato como Trump tan mercantilista o marketinero, podríamos decir, como un producto más de consumo por parte del electorado estadounidense? Sí, yo he escuchado eso. Yo no sé hasta dónde me convence la hipótesis. Te digo por qué. Porque si candidato poco marketinero en Estados Unidos era Sanders, viejito socialista, no exactamente un gran orador y no exactamente farandulero. Y sin embargo, casi le gana, de hecho le ganó a Hillary las internas del Partido Demócrata, excepto que cometieron fraude, más o menos admitido en todos lados, y todo el mundo admite que hubiera sido mejor candidato contra Trump y que probablemente hubiera ganado contra Trump. Ajá. Gran parte del voto contra Trump es un voto en términos de la crisis 2008 y anterior y el malestar norteamericano. Vos tenés 30% de la población fácilmente en una situación de pobreza en Estados Unidos. Una barbaridad. Ese tipo de cosas. Sin protección social, sin obras sociales, sin seguros, sin licencia por maternidad, sin protección contra despidos, sin estabilidad laboral, bueno, qué sé yo. Agregarle a eso niveles altísimamente represivos,
si vos ves simplemente el tema de las masacres en Estados Unidos, me estoy largando un poco, perdón. No, está No, por perfecto, está favor. súper interesante. El tema de las masacres en Estados Unidos, a ver, hace 20 años ocurría una masacre cada década, ¿sí? Sí. En 30 años. Una masacre cada década entre 1880 y 1980, ¿está bien? Sí. De repente empezó a ocurrir una masacre por año y en los últimos 2 o 3 años está ocurriendo casi una masacre por semana. Ahora, la justificación de los norteamericanos es que hay demasiadas armas, absolutamente cierto. Hay por lo menos un arma por cada habitante en Estados Unidos y muchas de esas son armas largas. El problema es que siempre hubo muchas armas, desde la época de la colonia en adelante, Claro. todo colono tenía un mosquete en su casa. Y sin embargo, digamos, como les acabo de decir, estadísticamente, había una masacre cada tanto tiempo, excepto, claro, indios, negros y esa gente que no cuentan. De repente empieza a haber mucho más, lo que esto indica que no es un problema de cuántas armas hay, sino que hay un problema de anomia, alienación, enajenación en la población, de falta de futuro. Y cuando hay falta de futuro hay bronca. Y cuando hay bronca, la bronca te la sacás contra los sectores más débiles. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que aumentan los feminicidios, que aumentan la violencia contra niños, se persiguen a los gays, se persiguen a los trans, se persiguen a los pueblos originarios. Los sectores más débiles son los más afectados directamente porque tienen menos acceso a protección del Estado y a recursos de la justicia. Sí. ¿Esto qué significa? Significa que, a ver, en la Argentina te despiden como periodista, ¿sí? Y haces un quilombo, recurrís al sindicato, vas a hacer un lío, sacas los diarios, etcétera. En Estados Unidos, si te despiden, te destruyen tu vida y te quedás en la calle, vos y tus hijos, lo que haces es agarrás, vas a placar, sacás tu AK-47 y boleteás ¿a quién? A tus compañeros de trabajo. Claro. Digo, una cosa de locos. Sí. Pero, Sí. digamos, pero es otra cultura, digamos, ¿se entiende eso? Sí. Sí, Sí, sí. Hay perfecto. niveles de alienación y enajenación y anomia muy grandes en Estados Unidos. Esto produce una carencia de alternativas políticas. Ante la carencia de alternativas políticas, la gente vota al tipo que va a empiojar todo. Totalmente. Y acá, a ver, ¿vos me querés decir en serio que la gente en la Argentina votó a Macri porque estaban convencidos que Macri era perfecto y bueno? Vamos. Claro. No. ¿Sí? O en tantos otros lados, lo que querés es un cambio. Sí. Cuando no hay un cambio progresista posible, o de izquierda posible, cuando las propuestas que tienen los sectores progresistas suenan como no factibles o más de lo mismo o no se refieren a vos, y votás a la derecha. Claro, bueno, me robaste la próxima pregunta que iba por ese lado, justamente. Hay ciertos análisis están haciendo de que en los últimos 2 o 3 años la Sudamérica había virado hacia gobiernos con un tinte un poco más progresista de lo que teníamos. Estoy hablando desde Argentina hasta Venezuela, Brasil y varios países de Sudamérica, y preguntarte si Estados Unidos... Primero, si coincidís con esa lógica de que se está cambiando nuevamente a gobiernos más conservadores desde Sudamérica, y si en Estados Unidos está pasando lo mismo, de un gobierno con ciertos tintes progresistas y se vuelve a uno más conservador. ¿Coincidís en ese análisis? Absolutamente. Lo Bien. que pasa es que los gobiernos con tintes progresistas fracasaron. Exacto. Ya sea porque no se plantearon un progresismo en serio, ya sea porque los Ahí sabotearon, está. ya sean porque decidieron no enfrentarse a los sectores de poder en forma real o porque se enfrentaron y perdieron. Claro, La explicación queda a criterio de ustedes. Pero que, sí, digamos, si vos no tenés una propuesta, si el progresismo fracasa, si la izquierda, digamos, no levanta mucho que digamos, o no tiene propuestas muy concretas en términos de la realidad, ¿qué haces vos como individuo común y silvestre que tiene que llegar a fin de mes? Buscás el cambio. Y buscar el cambio. Y si encima el cambio parece ser, el caso de Trump, un tipo que va a pudrir
a los sectores poderosos, que estás chocho. Claro. Si a eso le agregás que por ahí prometen meter gente en cana, que son corruptas, y que vos sabés que son corruptas, que digamos, Trump prometió meter a Hillary adentro, y todo el mundo sabe que Hillary es corrupta. ¿Sí? Lo mismo que Temer en Brasil. Claro. Digamos, el problema es que vos sabés que Temer es un cretino o que Trump es un cretino, pero por ahí los poderosos pierden. Claro. Qué bueno. Sí. Es bien complicado. Sí. Es cierto. Pablo, estamos hablando con Pablo Pozzi, doctor en historia, especialista en los Estados Unidos, y por eso lo hemos convocado. Te agradecemos muchísimo, la verdad que te hemos sacado mucho más del tiempo que te habíamos pedido. Agradecemos tantas barbaridades que no sé si me van a invitar a Neuquén. Sí, por supuesto. Claro sí. Sí, porque es un placer, además, escucharte, uno aprende mucho y es como más fácil entender distintas cuestiones que a veces nos resultan lejanas para comprender. Entonces, ha resultado muy práctica. No le digamos más cosas que se sonroja después. No, además me la voy a creer. Por eso, además, y después no nos vas a atender. Pablo, esperamos verte pronto por aquí, por la zona. Ha sido un placer y muchas gracias por la predisposición con nosotros. Un abrazo. Un abrazo enorme. Chao. Hablábamos con Pablo Pozzi, doctor en historia, especialista en los Estados Unidos. Bueno, se notó que sabe y mucho. Mucho. Sí, nos ayuda a reflexionar y a pensar con contenidos de verdad criteriosos. Así que hermosa la entrevista con Pablo Pozzi. Nosotros es martes, ya nos están esperando los chicos de la columna de igualdad. Así que una breve pausa. Y los invitamos a que pasen. Exactamente. Dale.